en esta pandemia estamos restringiendo la participación de muchos compañeros y los que están aquí presentes son los que han tenido bastante regularidad antes del receso. Casi la mayoría de ustedes no ha fallado a un laboratorio. Eran los criterios para que ustedes participen. Por si acaso, este video que lo están viendo, sus compañeros lo van a ver, entonces hagan equipo y sus preguntas pertinentes en toda la explicación que voy a comenzar a dar. Hoy día va a ser el tema exclusivamente de motores de corriente continua. ¿Qué es un motor? Un motor es aquella máquina que recibe energía eléctrica y la convierte en energía mecánica y se refleja en un movimiento giratorio. Ese es un motor eléctrico. Como estamos en corriente continua, la energía es continua y significa que está normalmente dado por baterías o por un sistema de rectificación a través de la corriente alterna, las que trabajan. Allá al fondo tenemos una máquina real. Esta es una máquina real de corriente continua, este es un motor. En la parte superior ustedes pueden observar todos los bornes que corresponden al principio y final de los diferentes elementos que se puede ver. Como ejemplo, ahí podemos apreciar, es un motor más o menos abierto, donde podemos apreciar primero este eje. En ese eje se encuentra lo que se llama las deltas. Lo que estoy mostrando con el destornillador son las deltas. Estas deltas más estas escobillas corresponden al sistema colector, ¿ya? Ahora bien, en este eje, vean, hay una serie de bobinas. A esas bobinas, a ese conjunto de bobinas y sus conexiones con las deltas se le llama el inducido. Por otro lado, voy a reflejar este ladito. Aquí vean una bobina y también al otro lado está la otra bobina. A estas las vamos a denominar las bobinas de campo, las bobinas de excitación, también las llaman las bobinas shunt. Pero internamente, aquí se puede apreciar, hay otra pequeña bobinita, ¿no? Otra, interna. Y al otro lado también se encuentra. ¿Ya? Entonces es para el devanado serie. Y por último, en la parte superior y en la parte inferior tenemos dos devanados. Esos dos devanados hacen una sola bobina, que se llama los polos auxiliares. Entonces, esa es una máquina real. Ahora, esta máquina real que les estoy mostrando tiene aquí una placa característica. Observen, esta maquinita es muy antigua, bastante antigua. Esta placa característica nos da algunos parámetros de esa máquina, algunos. Faltan muchos más, ¿no? Esto es lo que identifica. Entonces, empezaremos, pasen por aquí, empezaremos por explicar primero desde la perspectiva normativa. Vengan, acérquense un poquito, por favor. Aquí tengo una norma que habla de las máquinas eléctricas rotativas, su marcación de terminales y sentido de giro. ¿Ya? Entonces, significa que aquella máquina, todos esos bordes, son el principio y final de la terminal. En nuestro equipo de laboratorio que nosotros tenemos, eso ya está en alguna medida definido. Aquí vean, como ven allá, los polos auxiliares son los que estoy tocando, ¿ya? Uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Tiene un principio y un final. De ese final de la bobina lo llevo hasta el otro extremo y resulta un principio y final de los polos auxiliares. Se está representando solo, aquí son en lo físico dos bobinas, pero en los circuitos eso está representado por una sola bobina. Allá hablaba de la máquina real, de los devanados de excitación o devanados shunt también que habíamos hablado. Son dos que están aquí a los costados. Un principio de esa bobina, su final, ese final se une con el otro extremo de la otra bobina y lo que está con un conector amarillo se denomina el devanado shunt o de excitación. Y por último hablábamos del inducido.
Ese inducido, habíamos visto allá unas escobillas. Estas son las escobillas. Ahí tiene una escobilla. Esta es una escobilla. En allá tiene 8 escobillas. Entonces, esta escobilla, con su portaescobillas, donde estoy introduciendo la misma, hace en contacto con las delgas. Esta es una delga, 2 delgas, 3 delgas, 4 delgas. Esas delgas tienen su principio y su final, están unidas a estas bobinas. Estas 4 bobinas hacen el inducido y esta es la parte giratoria de nuestro inducido. Entonces, por lo tanto, lo que estoy conectando aquí con color azul corresponde a lo que son los polos, el inducido. Y hablaba de la parte normativa. La parte normativa ha ido definiendo todos esos aspectos hasta cómo tenemos que realizar las conexiones respectivas. Entonces, aquí tenemos un esquema que van a verlo en el video. Diferentes formas de cómo van a hacer la conexión. Observen, máquinas de corriente continua. Ahí está indicándonos para cada uno de los elementos su simbología o su indicación de los bordes, cómo tienen que ser. Ahí lo tiene. Esto ya habíamos hablado, estoy haciendo una especie de paso. Lo que se ha hablado para generadores se aplica también para los motores de corriente. Luego, decía, la primera es una normativa que se refiere exclusivamente a la notación en las máquinas eléctricas y esta otra se refiere a sus condiciones de funcionamiento. Son 2 normas que ustedes lo están viendo en el video, las mismas tienen que volver a consultar para hacer su informe correspondiente. En esta parte hay un error que les dije de su último informe, que actualizaran una placa característica. Aquella, por ejemplo, esa placa característica, si se acercan y ven en el video, muestren esto en el video, como ejemplo, da pocos valores. Creo que voltaje, creo que corriente y velocidad. Nada más. Ahí me está hablando, como ejemplo, de una potencia de 12 HP, un voltaje de 12 voltios y una corriente de 80 amperios y una velocidad que no me gusta. Son apenas 4 valores. En estas normas que se les ha indicado, es como un listado, de lo que corresponde a la placa característica, en todas las máquinas eléctricas. ¿Ya? En todas las máquinas, sean transformadores, como ejemplo. Vamos a aprovechar ahora que somos pocos, unos sensores de desplazar. Venga aquí su cámara, por favor. Quiero que observen. Este es un transformador con una placa característica. Entonces, de acuerdo a la norma, igual es en los motores, dice que primero tiene que venir aquí el nombre de la fábrica, la ciudad donde se encuentra y el país. En la segunda línea tiene que indicar qué tipo de máquina es. Como ejemplo, ahí dice transformador. Luego habla, en el caso específico de esto, que es un transformador, habla de un voltaje del primario, de un voltaje del secundario, de una frecuencia y otros parámetros. Allá tenemos otra máquina de corriente alterna, una pequeña máquina de corriente alterna, que tiene, acérquense por favor, tiene mayores valores y está en el orden que les había indicado. Fíjense el nombre del fabricante, la ciudad, el país y así serie de detalles. Muchos de los que han entregado sus informes han copiado lo mismo. Actualizar significa que tienen que ponerlo de acuerdo a lo que manda la última norma. En allá tiene 4 parámetros. Allá este transformador tiene 6. Y aquí cuenten, aquí mínimamente tiene 15. Entonces, cuando vayamos a la otra máquina, es en esta primera práctica que tienen que actualizar el valor. Como ejemplo de lo que acabo de hablar, en esta normativa, en las 3 máquinas diferentes que habíamos visto, en ninguna de ellas hace referencia, como ejemplo, a lo que se refiere la altitud. Esas máquinas deberían indicar
¿para qué altura sobre el nivel del mar pueden trabajar? ¿Para qué altura? Aquella no lo tiene, la otra no lo tiene, ni aquella, ninguna. Ahora, otro parámetro, el índice de protección. Esta máquina que lo utilizado antes de la pandemia, por ejemplo, su índice de protección es 0,0. Pero si nosotros colocamos esto, ya estamos evitando que el polvo entre a la máquina, se vaya por los resultados. O el goteo que llega del techo, por decir algo, por las alturas de una cañería, no que tenemos, se va a disipar a los costados sin afectar a la máquina. ¿Sí o no? En aquella máquina, observen, no ocurriría eso en el sistema colector porque está abierto, descubierto. Entonces, esas cosas indican lo que es la placa característica y lo que la norma manda. Mínimamente tiene 25 valores, mínimamente. Los hagan conciencia cada uno de los que están viendo en el video cómo han hecho su trabajo. Pero hay gente que insiste que yo hice bien. Y eso es seguro. Ahora, nosotros vamos a empezar a hablar de los motores de corriente continua y para ello, voy a traerlo.